Ok, pon allí en tus notas y quisiera yo empezar leyendo lo que vamos ahorita a paso por paso. Buenos Aires, ya también están conectados. Chanito, Huauchinango, Puebla. Mi buen Angelito Flores Quintero, de los Quintero desde Los Ángeles. Saludos, pero Los Ángeles a Panoaya. o estarás en Los Ángeles, California. No, de Los Ángeles a Panoaya, aquí cerquita. Entonces vamos a leer la carta primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a empezar desde el versículo 9, ¿va? Acuérdense, ¿vale? Vamos a recuperar San Diego, saludos. Yoki desde San Diego nos acompaña. Qué bendición nuestro querido Yoki. Ok, acuérdense, familia, para que estemos en la frecuencia. El apóstol Pedro está escribiéndole a una iglesia que está sometida a una profunda persecución, está sometida a una presión considerable, y el apóstol Pedro identifica que puede haber un peligro en esa persecución, no tanto porque ellos puedan perder la vida, porque la vida que ellos portan es indestructible. Saludos, Lupis, un abrazo hasta Ciudad Juárez. Es indestructible. Pero lo que el apóstol Pedro quiere evitar es que esa generación quede imposibilitada de participar de la gloria de este propósito. Amén. Y quiere evitar también, el apóstol quiere evitar que esta generación pierda el efecto poderoso de la palabra que ya le fue sembrada. Entonces, desde allí el apóstol manda una carta o escribe algunas cartas a todos esos hermanos que están dispersos en diferentes lugares y que están siendo perseguidos, ¿vale? Y entonces les da unos excelentes consejos. Son consejos para una generación que tiene una profunda presión encima y que me parece que nosotros aquí podemos extraer grandes verdades, ¿ok? Así que vamos a ver desde el versículo 9 y vamos a leer hasta... Entonces apunta allí, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13, ¿ok? Del versículo 9 al versículo 13. Entonces dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Allí subraya eso, ahorita vamos a tocar un aspecto allí. Los profetas, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y vamos a leer hasta el 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Entonces, en el versículo 9, el apóstol nos está enseñando algo que es maravilloso y que él mismo experimentó en este evangelio
fíjense, él mismo experimentó esta gran verdad del Evangelio. ¿Cuál es una gran verdad del Evangelio? Que la salvación que el Señor nos ha dado, puedes poner allí en tus notas, la salvación que el Señor nos ha dado es una salvación integral. Es una salvación en donde lo primero que hace, y hoy lo meditábamos en el panel con los pastores de la red, extraordinario, estuvo muy edificante la sesión de hoy, la transmisión de hoy el programa de hoy estuvo muy bueno, porque hubo unos aspectos que de verdad yo considero que muchas personas pues no conocen. Y uno de ellos es, por ejemplo, en la salvación, cómo opera en el espíritu. Fíjense, cómo opera esta salvación en el espíritu, cómo opera esta salvación en el alma, y también cómo opera esta salvación en nuestro cuerpo, o cómo se ve esta salvación en nuestro cuerpo. Y en estos versículos que el apóstol Pedro está escribiendo, nos deja ver unas verdades extraordinarias. Pero antes de entrar a la parte del versículo 9, porque el apóstol dice algo interesantísimo. El apóstol habla de la salvación del alma. Pon allí en tus notas, la salvación del alma. Te voy a decir que la salvación del alma es todo un tema, La salvación del alma realmente puede, y de hecho todo el año pasado creo, estuvimos hablando de la transformación del alma, que es lo mismo, que es que el alma sea transformada de acuerdo a la realidad que ya tenemos en el espíritu. Pero dije que esta salvación es integral y es una salvación que toca nuestro espíritu, que toca nuestra alma y que toca a nuestro cuerpo. En otras palabras, tiene que ver con todo nuestro ser. Pero ¿cómo fue que esta salvación empieza? Fíjense, ¿cómo es que esta salvación empieza en nuestro espíritu? ¿Cuál es la salvación de nuestro espíritu? Puedes poner allí en tus notas, la salvación de mi espíritu tiene que ver en que Cristo, fíjense qué maravilloso, en que Cristo con su vida venga a habitar en mi espíritu, y de esa manera mi espíritu pueda disfrutar la vida eterna. Un espíritu que no es salvo es un espíritu que estará ajeno por la eternidad de la vida de Dios. Por eso tu espíritu necesitaba la vida de Cristo en él. ¿Para qué? Para resucitar a una nueva vida y poder disfrutar la vida de Dios. Qué extraordinario. Eso fue lo que nos pasó a todos. Fíjense qué hermoso. Eso fue lo que nos pasó a todos cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a nuestra vida, y entonces Él nos da su vida en nuestro espíritu y salva nuestro espíritu. ¿Lo salva de qué? De la muerte eterna. La muerte eterna, ¿qué es? Es la separación eterna de Dios. Entonces, si el Señor no viene a tu espíritu y deposita su vida, y esa vida vivifica tu espíritu hubiera permanecido por la eternidad ausente de Dios. Eso es glorioso, porque cuando eso sucedió, entonces la palabra nos enseña que allí viene un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que empieza ¿a qué? A manifestar esta nueva vida. Una vida maravillosa, una vida extraordinaria. Imagínate, es la misma vida de Dios que ahora tú puedes disfrutar. Es poder participar de la gloriosa vida eterna del Padre que depositó en su Hijo para que ahora, a través de Jesucristo, fíjate, a través de Jesucristo, tú esa vida la puedas disfrutar. Y voy a decir otra cosa. Y por el Espíritu Santo, tú puedas conocer, fíjate, tú puedas conocer, tú puedas profundizar, y otra cosa más,
y por el Espíritu Santo tú puedas tener comunión con Dios en esa vida. La comunión en el Espíritu. Eso es extraordinario. Lo que quiere decir la comunión en el Espíritu es que el Espíritu Santo nos permite tener comunión, tener conciencia, tener conocimiento, tener comunicación con Dios en el Espíritu, allí adentro de nosotros. Hasta allí todo está maravilloso. Si nosotros ahorita sacáramos una lupa y pudiéramos una lupa, o tuviéramos unos rayos X que pudieran ver hasta el espíritu de tu vida, si nosotros tuviéramos unos rayos X, lo que veríamos allí en tu espíritu es gloria, es santidad, es perfección, es justicia. Lo que pudiéramos ver allí es una genética poderosamente perfecta, sería la misma genética de Dios allí en tu espíritu. Si nosotros pudiéramos ver tu espíritu, veríamos la vida de Cristo, no solo la vida de Cristo, veríamos la vida del Padre también, porque el Padre quiso depositarse en toda su plenitud en el Hijo. A Él le plació que toda la plenitud de Dios, fíjate qué maravilloso, al Padre le plació que toda su plenitud fuera depositada en el Hijo, para que el Hijo, al ser impartido en nuestra vida, nosotros pudiéramos disfrutar de toda la plenitud de Dios. Eso es maravilloso. Entonces allí en tu espíritu está la plenitud de Dios, y eso es extraordinario. A mediodía decíamos, y es una tragedia que nosotros no podamos saber que eso ya está en nuestro espíritu. Es una tragedia cuando no solo a veces no sabemos, sino incluso pensamos que alguno de estos aspectos que yo dije no los tenemos, y a lo mejor poco a poco los lleguemos a adquirir. No sé si me expliqué. O sea, es una tragedia ese evangelio que nos enseña que todo esto no lo tenemos, sino que poco a poco lo vamos a ir adquiriendo conforme vayamos creciendo, vayamos avanzando o vayamos siendo como mejores personas. Entonces Dios como que nos va dando cada vez más de Él. No, la realidad es que en Cristo toda la plenitud de Dios ahora está en nosotros, en el Espíritu. Eso es extraordinario. Y entonces nosotros, cuando empezamos a entender y conocer esta gran verdad, empezamos a darnos cuenta que esa gran verdad que está en nuestro espíritu, esa gran realidad que está allí en nuestro espíritu, de repente, escuchen esto, y no tan de vez en cuando, sino más bien muy frecuentemente nos damos cuenta que la realidad que está en nuestro espíritu no es tanto la realidad que está experimentando nuestra alma. Y es allí, en el alma, en donde el apóstol Pedro se da cuenta que esta generación, esta generación ya no es la primer generación. Recuerden, esta generación ya no es la primer generación que surgió allá en Jerusalén, en el Pentecostés, que fue llena del Espíritu Santo, y que de allí discípulos y algunos apóstoles, pero sobre todo uno, el apóstol Pablo, junto con otros discípulos, se fueron hacia unas ciudades y empezaron ellos a hacer una labor misionera en todo el mundo, y empezaron a llenar del Evangelio de Cristo todo el mundo conocido. Esa iglesia también fue perseguida, esa iglesia también tuvo sus presiones. Esa generación primera, por supuesto, también vivió su adversidad. Así como nuestra generación, familia, así como nosotros, chicos. Toda generación vive su viento en contra, toda generación es probada, eso es una realidad. Toda generación es pasada por el fuego, su fe es pasada por el fuego, ya lo vimos. El apóstol Pedro también habla de eso, y el apóstol Pedro dice, y la fe tiene que ser probada, porque si el oro es probado, porque según es valioso, dice el apóstol Pedro, pues tu fe es más valiosa que el oro. ¿Y sabes por qué es más valiosa?
es más valiosa que el oro y por eso requiere ser probada, para que sea purificada, para que tu fe, te voy a decir por qué es más valiosa. Porque tu fe, ponen tus notas ahí, tu fe es la que echa mano de la vida eterna. Es por la fe que podemos echar mano de la vida eterna y escucha, y las riquezas, los recursos que hay en esa vida eterna que portamos es mucho más valioso, son mucho más riquezas, son mucho más valiosas que el oro. Entonces el apóstol Pedro lo que les está diciendo es, a ver, chicos de esta nueva generación, la otra generación también fue perseguida y muchos murieron en la persecución, pero no renunciaron. Ellos siguieron adelante, no se detuvieron, no se frenaron. Ellos estaban convencidos de la comisión que tenían, del llamado que Dios les había dado y la palabra que ellos habían recibido, la escucharon bien, pusieron atención y dejaron que esa palabra diera el fruto por el cual Dios se las había dado. Así que el apóstol Pedro les escribe a ellos y les dice, por favor, necesitamos que esta palabra que ya les fue dada, esta poderosa palabra, no pierda su efecto en ustedes. Y es en ese contexto que el apóstol les escribe todo esto. Y fíjense, aquí les dice en el versículo 9, el resultado de esta fe extraordinaria que ha sido probada, el resultado de esta fe, el fin de esta fe es la salvación de vuestras almas. En otras palabras, es que la realidad, no olviden que la realidad que ustedes tienen en el Espíritu, esa salvación tan gloriosa que ya tienen en el Espíritu, no se quede allí, sino que esa salvación tan grande transforme totalmente su alma. Que su alma pueda echar mano de esa vida eterna y al echar mano de esa vida eterna, esta alma sea transformada. Y el apóstol les dice otra cosa. Además les voy a decir otro detalle más, otro buen consejo. Pon allí otro buen consejo que no debemos olvidar. ¿Cuál es? Que esta transformación interna, escuchen esto, esto es muy importante porque es fundamental en el nuevo pacto. Te voy a decir un gran detalle. Esta transformación del alma no existía en ninguno de los otros pactos. En el antiguo pacto no había posibilidad de que el alma fuera transformada. Entonces el apóstol les está diciendo aquí, oigan, esta transformación del alma, de esto que ustedes hoy pueden disfrutar, lo pueden disfrutar porque hoy ustedes tienen diferentes aspectos que en el otro pacto era imposible que pudieran tener. Y aquí me encantaría, porque sé que hay gente entendida, que nos pusieran allí, estaría bueno que llenáramos aquí el chat poniendo qué cosas, fíjense, qué aspectos tenemos hoy en este pacto que no teníamos en el antiguo pacto. Entonces aquí el apóstol les dice, ustedes son privilegiados. Son privilegiados porque ustedes tienen dentro tanta gloria y tienen dentro una condición totalmente diferente a la condición en la que estaban en el antiguo pacto los santos del antiguo pacto, los siervos de Dios en el antiguo pacto, los profetas en el antiguo pacto, pero que hoy tú sí tienes. Entonces el apóstol les intenta de animar y les intenta recordar que son, escuchen, que son privilegiados y por eso que ahora tienen, su alma puede ser transformada. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros vemos allá en el antiguo pacto que frecuentemente el pueblo de Israel y todos
los que tuvieron un grado de conocimiento de Dios, todos a los que Dios se les reveló en una medida, de repente los veíamos tropezar de una manera increíble, y donde uno decía, wow, ¿cómo pudo hacer eso él cuando acaba de encontrarse con Dios? O sea, hay ejemplos donde se acababan de encontrar con Dios de una manera, por supuesto, era un encuentro externo, era un encuentro corto de tiempo, era temporal. Prácticamente era una experiencia sensorial la que pudieron tener de Dios, pero aún así era una experiencia. Imagínense ver la nube, imagínense ver el fuego, imagínense que un animalito les hable. O sea, cosas que eran sobrenaturales, que ellos llegaban a ver, pero ninguna de esas cosas, ninguna de esas experiencias realmente transformaba su interior. Ninguna de esas, ¿cómo decirlo? Ninguna de esas sensaciones, incluso proféticas, ni aun cuando venía el Espíritu de Dios sobre ellos, ni eso transformaba su interior. Y tú sabes por qué. Porque dentro de ellos no tenían la poderosa vida de Dios depositada en su espíritu. Ellos no tenían la vida de Dios depositada en su espíritu, porque la vida de Dios al Padre le plació depositarla en su Hijo. ¡Qué maravilloso! En su Hijo. Y el Hijo de Dios todavía, en ese tiempo en el que ellos estaban administrando algunas cosas de Dios, no tenían la vida de Dios dentro. Esa es una gran diferencia. Entonces el apóstol les quiere decir, miren, en la otra administración, en la administración pasada, era imposible que sus almas fueran transformadas. ¿Debido a qué? A que ellos estaban operando, viviendo, y estaban operando en una naturaleza caída. O sea, espiritualmente estaban ajenos de la vida de Dios. En esta nueva vida, escribe ahí en tus notas, en esta nueva vida que nosotros tenemos, la fe que nos ha sido dada como regalo de Dios nos permite ver la realidad de Dios que está depositada en nuestro espíritu. Y es allí donde por fe podemos echar mano de la vida eterna. ¿Para qué? Para la salvación de nuestra alma. El apóstol Pedro utiliza esta palabra que tiene que ser bien entendida. Porque si tú no comprendes, fíjate, si tú no comprendes la salvación de una manera correcta, si tú no comprendes la salvación espiritual, cuando escuches la salvación del alma, puedes pensar que se está hablando de la salvación eterna. O puede pensarse que a estas personas que les está hablando, se puede pensar que no son salvas. No, a los que les está escribiendo son salvos. Tienen a Dios dentro. Lo que no está sucediendo y está en peligro, escuchen, lo que está en peligro en esa generación es que sus almas no sean formadas. Y a mí me parece que aquí hay un buen punto de reflexión. Aquí hay un buen punto de reflexión. A mí me parece, y lo digo con todo respeto, que nuestra generación, chicos, tiene que poner atención a esto. Tiene que poner atención ¿a qué? A que toda la gloria que Dios nos está dejando ver de esta salvación tan hermosa, todo lo que estamos aprendiendo que tenemos dentro en Cristo Jesús, todo esto que estamos entendiendo que tenemos en Cristo, no podemos dejarlo allí. Tenemos que ser una generación que permita que toda esta gloria que tenemos dentro produzca una transformación en nuestras almas. Que dejemos, fíjense lo que voy a decir, que dejemos que nuestra alma experimente la salvación gloriosa en Cristo Jesús. Que esta generación no pierda la tremenda oportunidad de experimentar
en todo su ser la salvación de Cristo. Entonces, como el apóstol, fíjense, saludos, un abrazo fuerte hasta Venezuela, bendecidos. Un abrazo hasta la hermosa Venezuela, saludos y bienvenidos todos. Gracias por estar acompañándonos. Vamos a leer el versículo 10. Acerca de esta salvación, vean qué extraordinario, cómo el apóstol Pedro les empieza a decir a estos hijos de Dios, a esta generación. Les dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron y diligentemente indagaron. Wow, aquí el apóstol les está diciendo, qué privilegio. Hubo profetas, fíjense, hubo profetas que profetizaron de este tiempo. Hubo profetas que profetizaron de este tiempo, pero mira qué interesante lo que deja ver el apóstol. Profetizaron de esta salvación, profetizaron de esta gracia, fíjense, de esta gracia que vendría a nosotros. Yo por eso, diferentes ocasiones, y ustedes lo han visto, hemos meditado y hemos dicho, ¿qué sería de David? ¿Qué pensaría David si David ahorita se presentara aquí con nosotros? ¿Qué pensaría el profeta Isaías si Isaías viera cómo estamos nosotros, escuchen esto, cómo estamos nosotros administrando esta salvación tan grande? ¿Qué diría Isaías, que profetizó sobre el nuevo pacto? Isaías escribió, y creo que Jeremías también escribieron sobre el pacto que vendría. ¿Qué dirían ellos, estos profetas que dijeron, en aquellos días el Señor les dará un nuevo corazón? Cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne. Qué extraordinario, ¿eh? Un corazón de piedra. La próxima semana voy a enseñar un aspecto del primer milagro que Jesús hizo y en donde el Señor Jesús usa unas tinajas de piedra. Yo quiero decirte que la piedra es impermeable. O sea, la piedra se usa o se usaba en aquellos tiempos como contenedor, porque si tú le ponías algo a la piedra no absorbía nada. O sea, en otras palabras, si después de que se usaba ese contenedor de piedra se lavaba, ese contenedor no se contaminaba. Entonces ellos, en su creencia de la purificación, de los lavamientos, decían, pues que los contenedores sean de piedra porque esos son incontaminables. En otras palabras, como no son porosos, no se les infiltra el contenido. ¿Ok? Ahora ahí voy a tu corazón. ¿Por qué era necesario que el Señor cambiara nuestro corazón de piedra? Porque precisamente un corazón de piedra es un corazón que no permite, escucha, que no permitiría que el contenido de Dios se impregnara y se infiltrara dentro de ese contenedor. Por eso cuando dice que iba a cambiar el corazón de piedra, lo que está diciendo es, si tú tienes un corazón de piedra, Dios, aunque haga lo que haga, aunque te diga lo que te diga, no va a poder infiltrarse en lo más profundo de tu ser. Pero el Señor en este pacto nos ha cambiado el corazón. Amén. No es poca cosa. ¡Qué bueno! Eso significa que nos ha dado las condiciones, pon allí, en este pacto. Ya nos dio la condición, es la condición perfecta, la condición ideal. ¿Para qué? Escucha esto, para que Él se infiltre, Él se meta dentro de nuestros poros y en el buen sentido, escucha esto, nos infiltre, o voy a decirlo así, nos contamine de Él. No sé si me explico. Que Él pueda penetrar en lo más profundo de nosotros. Te voy a decir, eso no podía, saludos Marina, un abrazo. Eso no podía suceder en el antiguo pacto
porque el corazón del hombre no solo estaba endurecido, era de piedra. No podía Dios poderse infiltrar y mezclar en él. Por eso, ahora, cuando vemos las cartas de los apóstoles, ellos escribieron y dijeron, el que se une al Señor, escucha, el que se une al Señor, y ese es el principio, el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, no está diciendo el que se une al Señor siempre va acompañado de él. No está diciendo Dios lo acompaña donde quiera que va. No, la intención de Dios en este pacto, pon en tus notas, no es acompañarnos. Así que no le digas a tus hijos, no te preocupes, mijo, que Dios te acompañe, mijo. Que Dios vaya. No, es que Dios no nos acompaña. En este pacto, Dios se hizo uno con nosotros. Por eso nos cambió el corazón. Gracias, Mirna, es exacto. Porque Él quería invadirnos de Él. Él quería que su sustancia, escucha esto, que su sustancia nos infiltrara y que todo nuestro ser sea lleno de su sustancia. Ok. Ese solo es un aspecto que los profetas profetizaron. Ellos dijeron, en aquellos días, esa generación, esos días en donde Dios, por su gracia, va a traer un pacto nuevo a través de su Hijo. En esos días el Señor va a hacer un milagro extraordinario porque va a cambiar el corazón de piedra donde Dios no se podía infiltrar con ellos. Todo tenía que ser externo. Todo tenía que ser por fuera. Es increíble que hoy la iglesia, fíjense, el no entendimiento, que hoy la iglesia le pide a Dios que siga haciendo, cosas por fuera. Es increíble que hoy la iglesia, por desconocimiento, no sé, por ignorancia puede ser, o por un falso evangelio que se predica, se enfoca a la gente a que le pidan cosas, a que le pidan las cosas externas como lo más importante. Así es, gracias, Yoki, dice el pastor Yoki. No es acompañarnos, es habitarnos. Él no quiere estar a mi lado, amén. Él no quiere estar a mi lado. Él quiere habitarme, pero esto está más loco, Yoki, porque Él me quiere habitar, pero aparte quiere infiltrarse, quiere mezclarse conmigo. Y de hecho ya lo hizo. No lo va a hacer, de hecho ya lo hizo. Pero los profetas decían, en aquellos días, esa generación va a experimentar lo que nosotros no experimentamos. En aquellos días, ellos van a poder ser infiltrados por Dios, invadidos por Dios, llenos de Dios. Todos, es más, Dios y ellos se van a hacer uno. Los profetas, pero aquí el apóstol deja ver algo. Porque aunque ellos profetizaban, escucha esto, nomás para que veas qué diferente, qué diferente. Por eso, si está alguien contigo, dile, eres privilegiado, estás en un pacto maravilloso. Qué salvación tan grande. Ya no que Dios te acompañe, mejor que este día dejes que el Cristo que te habita te dirija a manifestar toda su gloria. Gracias, Chanito, así es. Porque le decimos al hijo, ¿no? Ay, mi hijo, ay, que Dios te acompañe. No, es que Él se ha hecho uno con nosotros. Y tenemos que bombardear nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que también nuestro lenguaje y por consecuencia nuestras acciones cambien y se pongan de acuerdo a la realidad que vivimos en Cristo. Pero ok, vamos a ver incluso qué nos deja ver aquí Pedro en este versículo 10. Fíjense qué diferencia, Fíjate, hoy, escribe en tus notas, hoy, cuando Dios habla, transforma. Repito, hoy, cuando Dios habla, transforma. Alguien dirá, pero siempre lo ha hecho. Sí, su palabra siempre transforma. Es poderosa para transformar, pero las condiciones de las personas hoy están dadas para que cada palabra, escucha esto, cada palabra
que tú escuchas de Dios es una acción transformadora de Dios. En otras palabras, voy a decirlo así. Si Dios te está hablando, escribe, si Dios te está hablando, Dios está obrando. Tú dirás, gracias pastor, eso lo sabemos. Sí, gracias, a lo que sigue. Ok, es que te voy a decir por qué. Porque esto es una gloria del nuevo pacto. Los profetas, sorpréndete, los profetas que profetizaron, profetizaban, hablaban, incluso hablaban la palabra de Dios, pero esa palabra no los transformaba. Esa palabra ni los transformaba, e incluso esa palabra ellos muchas veces ni la entendían. Eso es lo que está diciendo Pedro. Fíjate, está diciendo lo que los profetas profetizaban, ellos se daban cuenta que tenía que ver no solo con su generación, sino que tenía que ver con algo que estaba más allá, pero que ellos no sabían de qué se trataba. O sea, es increíble, porque la palabra dada por Dios a ellos no salía de su naturaleza, porque su naturaleza no era la naturaleza divina. Voy a decirlo así, ellos no operaban en la naturaleza de Dios. Pon en tus notas, tú sí. Ve qué maravilloso. Entonces ellos, al no operar en esa naturaleza divina, la inspiración que les venía por el Espíritu, prácticamente eran unas palabras que eran ajenas a ellos. O sea, ellos hablaban palabras que después dice el apóstol Pedro aquí mismo en el versículo 10, que ellos mismos tenían que investigar de qué se trataba. A ver, no sé si me explico lo que estoy diciendo. Haz de cuenta que ellos hablaban palabras que no eran de ellos y que cuando ellos ya las hablaban, ahora, esto es la gracia y esto es lo que hay que aprenderles a ellos, porque ellos se daban cuenta que esas palabras habían salido de su boca, pero ellos ni entendían. Entonces investigaban, inquirían, indagaban diligentemente de qué se trataban esas palabras que Dios les había dado. Como dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, ve lo que dice, escudriñando en qué tiempo. Fíjense, ellos hablaban y decían, wow, esto que acaba de decir Dios, que yo no tengo ni idea, porque aparte no salió de su naturaleza, era una acción totalmente divina. Ahora, conmigo, también es lo mismo. Lo que sale de las palabras de Dios de nosotros, escucha, es totalmente divino, pero hay una gran diferencia. Lo que sale de las palabras de Dios de nosotros, por eso habla mucho, en buena onda. No chisme, obvio, no cosas vanas, pero habla mucho la palabra de Cristo, la palabra que Cristo produce de ti o produce en ti, habla mucho eso, porque las palabras de Dios transforman. Las palabras que ellos hablaban no salían de su naturaleza. Las palabras que tú hablas, la gran diferencia, que la palabra de Dios que nosotros hablamos sale de la naturaleza que portamos. ¡Qué extraordinario! Maravilloso. Entonces dice aquí el apóstol en el versículo 11, ellos escudriñaron qué persona, qué personas, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Wow. Las palabras de los profetas, puse yo aquí, en su función pública, no eran propias de ellos, eran del Espíritu, y el Espíritu hablaba por ellos y hablaba en ellos. De hecho, nosotros vemos un ejemplo allí, en Juan 11, apunta,
Juan 11, versículo 49 al 51. El ejemplo, ¿se acuerdan del sumo sacerdote Caifás? Cuando Caifás y ellos están viendo lo que está sucediendo con Jesús y con esto que está pasando en ese momento. Y Caifás dice, entonces Caifás, es Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, dice el versículo 51, no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Es el mismo principio. Es Dios usando en su voluntad a una persona que está diciendo algo que no sabe lo que está diciendo. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Porque tú y yo operamos en este pacto de una manera totalmente diferente. Cada palabra, escucha, que Dios te da, y cuando las palabras de Dios han entrado a nuestra vida, y no solo entrado, sino lo voy a decir así, han salido de nuestra vida, las palabras que salen de nuestra naturaleza traen consigo una transformación. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hoy la palabra que los hijos de Dios hablamos, las palabras de Dios que hablamos, son palabras que nos transforman primero a nosotros. Eso es glorioso. Por eso es maravilloso entender correctamente, porque esto no se trata de un mensaje que decir. Esto se trata de una vida que manifestar. Por eso el poder de lo que enseñamos, y a todos nuestros amigos, maestros, pastores que nos escuchan, debes de darte cuenta que en este pacto las palabras que enseñamos debemos de dejar que primero nos transformen a nosotros, como dijo el apóstol Pablo cuando él enseñaba y dice en la potencia y se esforzaba en presentar perfecto a todo hombre. Él decía que el poder que usaba era el poder que había operado en él. Lo que él quiere decir es, yo enseño y yo publico y yo comparto las palabras que me han transformado. ¡Qué maravilloso! Eso es extraordinario. Por eso aquí el apóstol Pedro dice, wow, pero todavía los está animando, porque les dice, pero ellos profetizaron, incluso investigaron cuál era el tiempo, quiénes iban a ser los receptores de esta maravillosa gracia, quiénes iban a ser los beneficiarios de esta extraordinaria salvación. No solo, y aquí hay unos ejemplos, apunta allí Daniel 2, versículo 44, para que veamos cómo ellos hablaron de lo que tú y yo hoy disfrutamos. Fíjate lo que puso el profeta Daniel allí en Daniel 2, versículo 44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Fíjate lo que vio Daniel. Levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Este reino desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Fíjate lo que ellos estaban hablando del tiempo que hoy nosotros estamos viviendo. En esos días, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Amén. Qué extraordinario. No sé si tú sepas que el reino que perteneces, pon allí, jamás será destruido. El reino al que pertenecemos es indestructible. Por eso
los reinos terrenales han pasado. Los imperios se han levantado, pero han caído. Los imperios y los reinos terrenales se han extendido, pero todos han llegado a su fin. Sin embargo, escucha esto, la iglesia nunca, nadie la ha podido destruir. La iglesia nunca, nadie la ha podido borrar de la tierra. El mundo, el infierno, Satanás ha hecho sus intentos, pero nada más basta con ver la historia para darnos cuenta que nunca nadie ha podido detener la iglesia. Por eso el apóstol les está diciendo a ellos, hey, no se detengan, porque este reino al que pertenecemos, los profetas que profetizaron sobre este reino, ellos entendieron y ellos hablaron y ellos sabían que este reino era indestructible. No puede ser que nosotros en este tiempo pensemos que este reino va a perder. No puede ser que nosotros como iglesia, como el reino de Dios en la tierra, pensemos que el mundo nos va a vencer. Pensemos que todo lo que está sucediendo en este mundo es más grande que el reino de Dios. No es más grande que el reino. Todo lo que está pasando en este mundo no va a vencer el reino de Dios. Es inevitable que el reino de Dios se extienda por toda la tierra, porque este reino jamás será destruido. Y el Señor te trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Te puso en un reino que va a vencer cualquier adversidad, cualquier pandemia, cualquier enfermedad, cualquier oposición, cualquier organismo u organización que se levante contra este reino será derrotado, será vencido, será humillado, porque el reino al que tú perteneces es indestructible. ¡Qué privilegio! Ellos profetizaron sobre un reino que ellos todavía no participaban, pero profetizaron que iba a surgir un reino indestructible. Este reino, dice, no será entregado a otro pueblo. ¿Sabes por qué lo dice? Porque ellos fueron entregados. Ellos habían sido entregados, habían sido exiliados a otra nación. El glorioso reino de Israel, incluso su templo había sido destruido y estaba desolado, y ellos habían sido exiliados a otra nación, pero por el Espíritu ellos vieron a un reino que no iba a poder ser vencido jamás y que iba a permanecer para siempre. Y ellos no sabían lo que estaban hablando en totalidad, pero dice Pedro que ellos indagaban para poder tener más claridad de quiénes iban a disfrutar esto y cuándo esto iba a suceder. Y eso llenaba de gozo su corazón. Lo triste es que nuestra generación pierda el gozo por cualquier circunstancia que esté pasando a nuestro alrededor. Lo triste es que nosotros olvidemos que el reino en el que estamos, que esta salvación que tenemos es tan grande que por esa grandeza que no es nuestra, es la grandeza del Hijo de Dios que está en nosotros, esa grandeza nos da la victoria ante cualquier circunstancia. Lo terrible es que esta generación, que tú y que yo, olvidemos. No podemos olvidar que estamos en un reino indestructible. Dice Daniel, imagínate lo que vio por el Espíritu. O a lo mejor no lo vio, a lo mejor solo lo dijo. Y después dijo, ha de haber dicho, ¿qué fue lo que dije? Pero dije correctamente, el Espíritu me está diciendo que este reino desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y Él permanecerá para siempre. Ageo capítulo 2, versículo 7. Y Ageo vio algo más y dijo, y haré temblar a todas las naciones. Haré temblar a todas las naciones, y vendrán entonces los tesoros de todas las naciones,
y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. ¡Qué privilegio! Eso era lo que quería que entendiéramos. ¡Qué privilegio, Gina! Sí, qué privilegio es vivir en este tiempo. Si estuviera Daniel, diría, yo quiero estar allá en el 2023, yo quiero estar en el siglo XXI, yo quiero estar allí con ellos, porque ellos son indestructibles. Si estuviera Ageo diría, wow, ellos hacen temblar a las naciones y los tesoros de las naciones vendrán a ellos. Ellos son un atractivo. ¿Para qué? Para que las naciones vean que de este reino surge la vida. Este reino manifiesta la vida, manifiesta la luz, manifiesta la verdad. Este reino tiene el poder de Dios, pero no es un poder destructivo. Es un poder de amor, es un poder de misericordia, es un poder de salvación, es un poder de gozo, de justicia, es un poder de perfección, es un poder de avance, es un poder de multiplicación, es un poder de orden y de abundancia. ¡Qué extraordinario! Ellos vieron y dijeron, wow, las naciones van a temblar ante el nivel de estas personas. Las naciones van a temblar porque esta casa está llena de gloria. Y es increíble que hoy los hijos de Dios puedan decir, porque la reunión no estuvo muy chévere, no estuvo muy buena, pueden decir como que hoy Dios como que no estuvo, como que algo faltó, hay que meternos a ayunar para que Dios regrese con nosotros. ¿Cómo es posible? Tenemos que entender, Señor, que nos ayude a entender, a comprender, que nos revele el tiempo que vivimos. Ellos, y Pedro les está diciendo, oigan, si aquí estuvieran los profetas dirían, no huyan, no tengan tanto miedo, ustedes son indestructibles, no lloren, no vuelvan atrás, sigan adelante, nada los puede detener. Dice, haré temblar, dice Ageo, haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Claro, la iglesia no entendida también usa este pasaje para pedirle a Dios, Señor, llena de gloria esta casa, como lo dijo Ageo. No, es que eso ya sucedió. Eso ya sucedió. Ageo lo dijo hace 3.500 años. Ageo lo dijo hace 3.000 años. Dijo Ageo, Señor, en aquel día, cuando ese pacto sea vigente, en ese pacto, la casa estará llena de la gloria de Dios, de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios. En aquel tiempo estará llena. No podemos pedir hoy que nos llene cuando ya nos llenó. Por eso Jesús en Lucas 24, 25 al 27, por eso Jesús dijo, entonces les dijo, insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Wow. Mateo 13, versículo 17. Jesús dijo también, porque en verdad os digo, fíjense lo que dijo Jesús, Mateo 13, 17, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron, pero lo anhelaron, lo esperaban, lo querían, estaban expectantes. Y hoy
No pasa contigo, pasa aquí en Iztapalapa. Y hoy la gente dice, ay, vamos a escuchar otra vez. Oh, el pastor, ya son las 9:08. Ojalá termine, ojalá hoy sí termine, porque ya tengo hambre. La tripa la tripa grande se está comiendo a la chiquita. Ya, por favor, pastor, termine esta tortura. Ya acabe, pastor, por favor. Ellos querían oír. Y nosotros tenemos al Maestro que habla todo el tiempo dentro de nosotros. Y estamos en un cuerpo donde habla a través de él, habla a través de ella, y no queremos oír. Habla a través de ti y no queremos oír. Ellos desearon ver lo que tú ves. Ellos desearon experimentar lo que hoy tú experimentas. Ellos no experimentaron a tener la vida de Cristo dentro. No. Bueno, ellos hubieran estado deseosos, hubieran dado la vida por haber tenido un sentimiento pentecostal que parece que lo hemos criticado. No lo criticamos, sino que lo único que le decimos a la iglesia es: no te quedes en el sentimiento pentecostal de sentir las hormiguitas que el Espíritu da. Pero ellos ni eso sentían. Lo que nosotros queremos decirte es vamos más allá, porque tenemos la gloriosa vida de Dios, que no solo es para hacernos sentir cosas bonitas en el cuerpo. Gracias a Dios por eso. Tenemos la vida de Dios para manifestar a Dios mismo en toda su inteligencia, sabiduría, operatividad a través de mi ser, en donde quiera que yo me encuentre. Por cada palabra que diga, por cada acción que tenga, por cada abrazo que le dé a alguien, por cada manifestación del carácter de Dios a través de mi vida. Repito las palabras de Jesús: muchos profetas y justos, les llama justos. ¿Y sabes por qué fueron justos? Porque creyeron, fíjate, creyeron lo que no era para ellos todavía. ¿Me escuchaste? Creyeron o sea, Dios les mostró algo que iba a suceder, glorioso, pero después Dios les dice: pero no te toca a ti. Le toca a otra generación. Pero lo creíste. Eres justo porque has creído la verdad. Porque la verdad no es un concepto, la verdad es una realidad. Eres justo porque has creído, por cuanto has creído a esta realidad, de la cual todavía no participas. Pero ellos, te dejé ver algo que ellos van a participar. Y entonces ellos se emocionaban y decían: wow, yo quisiera ver eso, yo quisiera estar ahí, yo quisiera estar en esa, sí, lo voy a decir así, yo quisiera estar en esa congregación de los justos, en esa congregación de los primogénitos, yo quisiera estar en medio de ellos, porque seguramente hay un ambiente de fe, de confianza, de poder y de gloria. Seguramente en ese lugar Dios y la acción divina debe de ser abundante, porque ellos vivían de algunos chispazos, de algunas apariciones, de algunos momentos, y vivían de momentos. Y hoy nosotros tenemos eterna y permanentemente a Dios dentro. Y aún así, con tener a Dios dentro, teniendo a Dios dentro, nos desanimamos y nos decepcionamos. ¿Por qué? Porque el hermano se fue a otra iglesia, porque se fue a la familia, ya me abandonó, son unos traidores, porque se fueron por allá. Y estamos enredados en cosas, y el otro se enoja por cualquier cosa. Hoy, por no entender este gran privilegio, la gente por cualquier cosa se enoja. Y por cualquier cosa dice, incluso, porque está hasta mal dicho, pero incluso dicen: ya no voy a ir a la iglesia. Ellos
seguramente dirían, quisiera saber cómo son esas reuniones de esa gente donde todos tienen a Dios. Quisiéramos estar ahí. Ellos anhelaron, pero no era para ellos, era para ti. Ellos desearon ver lo que tú ves y no lo vieron. Ellos desearon oír lo que tú oyes y no lo oyeron. Hebreos 11, versículo 13 dice, Hebreos 11, 13 dice, y todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Hoy la gente dice, es que si Dios no me contesta, es que si Dios no me contesta, pastor. Yo quiero decirle, pastor, muchas gracias por el tiempo que usted me permitió estar aquí con ustedes. Ha sido muy bonito, pero le agradezco, pastor, muchas gracias. Pero ¿sabe qué? Dios no me contestó lo que yo le pedí. Ellos, todos estos, dice, todos estos murieron en fe. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido. Discúlpame, pero el Señor está esperando una generación que primero sepa que ya lo tenemos todo, pero que aún si en este tiempo cronológico algo no se manifiesta de lo que yo anhelo y le pido, y que no es algo malo, puede ser una salud, puede ser una correcta petición que le pido al Señor, que no está mal, un asunto con mi esposa, con mi hijo, algo que no está mal, pero una generación que no dependa de que Dios le da, que no dependa de que Dios le conteste, sino una generación que ya sabe que en la plenitud de Dios que tiene en el Espíritu, lo tiene todo, y que si algo nos falta en lo cronológico en esta tierra, no me importa, mi vida no depende de lo que Dios me dé. Mi vida depende, de hecho, depende de su gran amor, porque fue por su amor que me amó, me llamó y me salvó y depositó a su Hijo en mí y me dio vida y me dio esta salvación tan grande que nunca me va a quitar. Mi vida no depende de que me dé algo. Él no me ama porque me da de comer. Él no me ama porque me da recursos. Él me ama porque me dio a su Hijo. Me dio a su Hijo y allí me di cuenta de su grande amor. Y con su Hijo me dio todas las cosas. Estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Estoy leyendo Hebreos 11:13. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto, aceptaron con gusto desde lejos. O sea, aceptaron cuando les dijo, esto no es para ti. Así como si Dios te dijera a ti, la casa que tanto anhelas no te la voy a dar. La iglesia grandísima que tanto anhelas, pastor, no te la voy a dar. Y que tú, dijeras, está bien, perfecto, ahí no hay ningún problema. Unos están viendo al otro cómo crece y dicen, ¿y por qué yo no crezco? No puede ser. ¿Por qué ellos y yo? Y cálmate. No hemos entendido, no tenemos la estatura. Madurez, necesitamos, madurez es urgente. No solo, sí, pastor, tiene razón, la gente es inmadura. No, todos, todos, pastores, ministros, todos, apóstoles, todos requerimos madurez para operar en lo consumado, entender que ya lo tenemos todo, y no relacionarnos en base a nada que Dios nos pueda dar. Y si no me lo da, me enojo y ya, pues ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no tengo lo que aquel, o lo que el otro, o los que aquellos tienen. Ellos aceptaron con gusto desde lejos, fíjate, aceptaron con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Se aceptaron y dijeron, va, no nos toca, lo aceptamos, pero sí queremos esa ciudad. Nosotros queremos estar en esa congregación de primogénitos.
Nosotros anhelamos eso. Entonces, como yo anhelo lo celestial, eso corta mis lazos con lo terrenal. Fueron capaces de no echar raíces en la tierra y vivir como peregrinos. Eso es lo que el apóstol Pedro intenta decirles. Observen a ellos. Hey, tranquilos, ustedes tienen una ciudadanía celestial y ya viven en ella y nadie se las puede quitar. Vean el versículo 40, Hebreos 11, versículo 40. Proveyendo Dios, ahí está explicando por qué a ellos no les tocó disfrutar esa bendición. ¿Por qué? Porque proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Leíste bien. A ver, leíste bien. A esta generación, a esta iglesia del nuevo pacto, escribe, Dios quiso reservarle cosas mejores. Tenemos que tener conciencia de eso. Dios proveyó, dice, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Wow. O sea, en otras palabras, todavía les dijo a ellos, no, tampoco vas a disfrutar ese nivel de perfección, porque el nivel de perfección que nosotros disfrutamos es el de Cristo, es por la vida de Cristo en nosotros. Lo que Dios le está diciendo a ellos es, todavía no vas a poder disfrutar eso, porque eso lo tiene que disfrutar la amada de Cristo, que esa va a aparecer allá después de la cruz. Ella va a salir igual de su costado, ella va a ser sacada del postrer Adán y ella va a disfrutar esa perfección. Y cuando esto suceda, ese postrer Adán les compartirá esa salvación y ustedes también la disfrutarán, pero no pueden ustedes disfrutarla antes que la amada. Por eso, el apóstol Pedro, en la segunda carta, me adelanto, llegaremos allá algún día. Segunda de Pedro 1:19, el apóstol Pedro dice por eso, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Lo que Pedro está diciendo es, a ver, lo mejor que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer para darte cuenta del privilegio de esta salvación tan grande que hoy tú disfrutas, es prestar atención a la palabra, a esta palabra profética, la más segura, dice el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura, a la cual dice, haces bien en qué, en prestar atención, en estar atento, dice otra versión, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Porque eso es la palabra escrita. La palabra escrita es como una lámpara. Es esa lámpara que brilla ¿dónde? En toda la oscuridad, que por eso es un error terrible, es un daño espiritual, es una afectación a tu alma, que no escudriñes la palabra, que no la leas. Te vuelvo a hacer un llamado, porque no se queda ahí. De hecho, aquí el apóstol Pedro está hablando de una progresión. Acércate a ella como la lámpara que alumbra el lugar oscuro, porque no hay luz si no es a través de su verdad. No hay luz si no es a través de su palabra. Pero cuando tú te acercas y pones atención, honras la palabra, entonces empieza a haber luz en medio de las tinieblas. Pero no se queda allí, porque dice, hasta que el día despunte. Esa palabra empieza a hacer algo en nuestra vida y deja de ser una lámpara y ahora empieza a ser un amanecer. Pon allí,
pasa de ser una lámpara, una luz, porque una lámpara es una luz que tiene un combustible que probablemente termine, pero aquí dice que esa lámpara deja de ser tan limitada como un recipiente con combustible y empieza a ser como un amanecer en nuestra vida. Y un amanecer que amanece y que llega a tal plenitud hasta que el día despunte, fíjate, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. En otras palabras, hasta que ese amanecer llegue a ser un sol como de mediodía e inunde de luz tu vida. Y entonces tú puedas ver todo lo glorioso, maravilloso, poderoso, delicioso, exquisito, abundante, glorioso y eterno que tienes dentro en Cristo Jesús. A ellos se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos. Estoy leyendo otra versión del versículo 12 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes, para ti. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. ¿Escuchaste? Ahora está metiendo a los ángeles Pedro y dice: los ángeles, ellos, los profetas, hablaron de ustedes y Dios les dijo que no era para ellos, sino era para ustedes esta gloria. Y te voy a decir, esta gloria es tan maravillosa que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. O sea, los ángeles están viendo y dicen: ¡wow! Esta generación de poderosos va a manifestar la vida del Hijo de Dios. Ellos no pueden experimentar eso. Ellos no pueden experimentar la vida del Hijo dentro. Por eso están expectantes. ¿Qué hace? ¿Cómo actúa una raza nueva que hay en el universo que tiene la vida del Hijo de Dios dentro? Y los ángeles están expectantes, mirando cómo suceden todas estas cosas. Cómo actúa esta iglesia tan poderosa que eres tú. Eres privilegiado, eres privilegiada. No existe otro tiempo más extraordinario que este que vivimos en Cristo Jesús. No existe, no había una expectativa mayor en todos los tiempos ni en las escrituras. Los más gloriosos y renombrados profetas se maravillaron de ver estos días y también se alegraron de saber, lo hicieron con alegría, aceptaron con gozo cuando Dios les dijo que no era para ellos esta gloria, sino que era para nosotros. Termino diciéndote: eres privilegiada, eres privilegiado de todo lo que ya tienes. No hay dificultad, no hay prueba, ni hay oposición que te pueda vencer y que te pueda quitar todo lo que Dios te ha dado. ¿Sabes qué es todo lo que Dios te dio? A su glorioso Hijo, su vida poderosa, que nadie te puede quitar y que en ella tienes todas las cosas. Amén. Papá, gracias.